del sargento Javier Claros, quien va a hacer una introducción sobre el tema antes de dar paso a nuestros expositores. Muchísimas gracias, Ana María. Sí, nuevamente sean todos bienvenidos a este webinar muy interesante sobre incendios industriales, un enfoque asociado a la gestión del riesgo de los incendios industriales, prevención y atención. La primera presentación que vamos a tener el día de hoy va a estar a cargo del sargento Javier Claros. El sargento Claros es administrador de empresas, es especialista en alta gerencia y es máster en gestión del riesgo y desarrollo técnico en materiales peligrosos. Adicionalmente, él es el coordinador del turno 1 del equipo de respuesta a incidentes MATPEL en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con más de 19 años de servicio en esta institución. Entonces, el día de hoy, el sargento Claros nos va a hablar sobre todo el contexto de los accidentes industriales en la ciudad de Bogotá. Entonces, bienvenido, sargento. Sandra, muchísimas gracias por esta presentación, por esa responsabilidad integral, Ana María y a todos los que hacen parte de este equipo de trabajo, Daniel con su soporte técnico que siempre está ahí, y obviamente pues nuestros invitados del día de hoy, Juan Pablo y Simón. Me corresponde hacer esta breve introducción, no voy a tardar mucho en esto, hablar de un poco de la importancia y de la incidencia que tenemos aquí en la ciudad de Bogotá. Cuando hablamos de incendios industriales, pues tenemos que irnos obligatoriamente a lo que es la parte estadística y la parte que nos atañe a nosotros es la creación de incidentes. Contamos en los últimos 5 años, hemos tenido un promedio de incendios como tal industriales, 860 más o menos, en el último promedio, siendo los años 2018 y 2017 los más altos. Para la ciudad de Bogotá, ¿qué me implica esto? Pues también que debo hacer puntos de calor dentro de lo que me compone lo que es la parte de la ciudad dentro de sus localidades. ¿Y qué encontramos aquí? Pues que la localidad de Kennedy es una de las que tiene mayor incidencia en cuanto a ese tipo de fenómenos. ¿Por qué la localidad de Kennedy? Porque ahí encontramos diversos tipos de comercio, tanto formal como no informal, y además encontramos mucha empresa de garaje, encontramos mucha empresa a puerta cerrada que no conocemos, o sus alcaldías locales desconocen la actividad que tienen, los permisos, uso de suelo y demás. Es importante también mencionar que la estadística en cuanto a lo que se refiere a sustancias y derrames peligrosos o incidentes con materiales peligrosos también no tenemos nosotros, está alrededor de 3.000 servicios con sustancias químicas al año. Esto para mí es un indicador, ya que hay que redoblar esfuerzos en lo que es la inspección, vigilancia y el control para poder reducir esta cantidad de incidentes. ¿Qué también podemos encontrar? Sabemos que la cantidad de servicios o la cantidad de incidentes, por decirlo así, pues tienen una alta frecuencia, porque son incendios, tanto de un nivel 1, que es un nivel más básico, pues son incendios pequeños, hasta un nivel 3, que son incendios ya de grandes proporciones. E igualmente, la incidencia con sustancias químicas. Son de mayor frecuencia y de menor impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo comparamos con un evento natural, donde la frecuencia es reducida o mínima y el impacto es alto, si hacemos una sumatoria de lo que es las pérdidas como tal, que se dan con esa frecuencia de incidentes, pues podría llegar a alcanzar las pérdidas en un terremoto o las pérdidas como tal, si sumamos todo eso, pueden ser iguales o superiores. Tanto obviamente para el personal industrial, la pérdida de empleos, las compañías aseguradoras y demás. Por eso la importancia de esta charla el día de hoy, de hablar como tal de lo que es una gestión de riesgo integral, como lo marca nuestra ley, de una corresponsabilidad en cuanto a lo que es analizar y gestionar, valga la redundancia, el riesgo. O sea, no debemos ser actores pasivos esperando que ocurra la incidencia, sino debemos gestionar desde los 3 pilares de la gestión de riesgo: el conocimiento, la reducción y el manejo. Nada, los dejo con los invitados. Un tema bastante interesante que tenemos que estar pendiente, y gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, sargento. Bueno, entonces continuando con lo que se tiene programado para el día de hoy, eh, que vamos a invitar a Juan Pablo Covarrubias. Juan Pablo es ingeniero en seguridad industrial con más de 25 años de experiencia como respondedor a emergencias en Norteamérica. También es instructor del Centro de Entrenamiento y Respuesta a Emergencias Químicas de Estados Unidos. Gerente de América Latina, México y el Caribe para la respuesta a emergencias de Williams Fire and Hazard Control. Y el día de hoy nos va a hablar sobre todos los temas asociados con las complicaciones en incendios industriales. Entonces, Juan Pablo. Muchas gracias. Gracias a todos por estar conectados. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tocar un tema extremadamente interesante, pero va a ser un poquito acotado, ya que este es un tema que da para mucho. Hay muchas áreas en donde se pueden hablar y se pueden analizar los aspectos de lo que es la respuesta a incendios industriales. Para aquellas personas que no están familiarizados con lo que es Williams Fire and Hazard Control, somos una organización privada que nació hace aproximadamente 45 años en Estados Unidos, en Texas, específicamente para entregar una respuesta a los incendios industriales de la industria, específicamente del petróleo en ese tiempo. A medida de que fueron avanzando los años, el portafolio de respuesta a emergencia se fue obviamente agrandando y hoy en día, en el año 2021, somos una organización que tiene la capacidad global de respuesta a emergencia a grandes desastres industriales. Y cuando se habla de desastres industriales son grandes magnitudes de siniestros o incendios o emergencias que pueden ocurrir en cualquier país y en cualquier continente. Algunas de las emergencias icónicas o más importantes, de que quizás son las más famosas, todos conocen el incendio de la plataforma petrolera en el Golfo de México, Deepwater Horizon. Bueno, nosotros, el equipo de Williams, fue el equipo que trabajó justamente en el proceso de extinción de la plataforma petrolera. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los incendios industriales, específicamente en el área de procesos industriales que abarcan cualquier tipo de proceso, ya sean refinerías, petroquímicas o industrias en general. Y este tipo de incidentes específicamente tienen diferentes complejidades. Por ejemplo, si tomamos la situación en donde tenemos un incendio de un tanque de almacenamiento, independiente del producto, un tanque de almacenamiento de líquidos inflamables, este tipo de situaciones o de emergencia son bastante fáciles de atender, ya que sabemos qué tipo de producto hay, de cierta forma está contenido en un cilindro o en un área, y por lo tanto las técnicas y tácticas que debemos utilizar son bastante conocidas y perfectamente el resultado, utilizando obviamente las técnicas y equipamiento, el resultado siempre va a ser de forma positiva. No así con los incendios industriales, que son específicamente impredecibles. No sabemos qué puede pasar dentro de un área de proceso, no sabemos qué productos pueden contener cuando llegamos a la respuesta a emergencia. No sabemos si los sistemas pueden mantenerse activos para poder seguir trabajando y evitar de que este tipo de situaciones se agranden. Es muy importante para los equipos de respuesta a emergencia cuando llegan a atender este tipo de incidentes, trabajar a la par, trabajar pero muy unidos con la gente de las plantas, con la gente de las industrias, con los operarios, con toda la gerencia, ya que los operarios son prácticamente el personal que va a ayudar prácticamente a controlar la situación. Ellos son los que saben qué tipo de válvulas hay que cerrar, qué tipo de tuberías hay que aislar para cortar el suministro de carga calórica al área de incendio. Bueno, dentro de los diferentes riesgos que podemos encontrar en los incendios industriales de proceso, están obviamente incendios debido a derrames, incendios tridimensionales. Los incendios tridimensionales son incendios que pueden ocurrir, por ejemplo, tenemos una tubería y tenemos una gran válvula de 5, 10, 20 o 36 pulgadas, la cual está averiada, ya sea por un sello o simplemente está con alguna fractura y tenemos un derrame de altura. Por lo tanto, ese producto cae, ya genera una línea de producto
forma una poza en la superficie y tenemos un incendio, no solamente de derrame en la superficie, sino que está alimentado desde una parte superior. Ese tipo de situaciones se llaman incendios tridimensionales. O también puede ser de la misma forma una válvula en donde tenemos el escape de un gas comprimido o de algún gas inflamable en donde tenemos este tipo de situaciones tridimensionales. Y obviamente el riesgo de el bleve. Todos conocen el bleve, que es la explosión del vapor del líquido que entra en ebullición, generalmente en contenedores de alta presión o en algunos casos también de contenedores de baja presión. Y por lo tanto también esto puede ocurrir que se genere el colapso estructural de toda el área de proceso. Por lo tanto, los riesgos son infinitos dentro de un incendio industrial en las áreas de proceso. Otra de las complejidades y peligros son las altas presiones y las altas temperaturas que vamos a encontrar en este tipo de incidentes. Estamos hablando de presiones que pueden llegar a 2.500 psi o inclusive más, dependiendo de las áreas donde esté involucrado el incidente. Temperaturas extremadamente altas, de 1.000 o arriba de 1.500 grados Celsius, que van a deteriorar la estructura y obviamente va a generar el colapso. También vamos a encontrar riesgos donde en las áreas de proceso van a estar alimentadas por múltiples tuberías, múltiples cañerías con diferentes productos que eventualmente van a estar involucrados en situaciones que van a alimentar la carga calórica y quizás si tenemos multiproductos, cada uno de esos productos van a aumentar considerablemente el riesgo asociados a sus características físicas y químicas. Y obviamente vamos a tener el impacto externo hacia la comunidad, en los humos, vapores, eventualmente los olores. Poca visibilidad y comunicación son parte fija de los problemas que siempre se van a encontrar en estos grandes incendios industriales. Poca visibilidad claramente por la gran carga de productos que van a generar diferentes tipos de humos densos que claramente van a afectar no solamente la labor de los equipos de respuesta a emergencia, sino que también la labor del equipo de trabajo de las industrias que van a estar apoyándose con los equipos de respuesta a emergencia para entrar a las áreas, aislar, cerrar y eventualmente generar este cierre de las diferentes válvulas y sistemas de alimentación para ir disminuyendo justamente el combustible hacia el área que está involucrada. Comunicación, las estructuras principalmente van a generar problemas de comunicación a los sistemas radiales, ya que ciertas áreas pueden tener grandes concentraciones de concreto, grandes concentraciones de estructuras metálicas que eventualmente van a generar estos problemas de comunicación. Otro de las complejidades que podemos encontrar son en las diferentes áreas de proceso, se pueden encontrar una congestión en justamente las estructuras, donde van a generar muy poca movilidad para que los equipos de respuesta de emergencia puedan entrar. Áreas de proceso completamente elevadas, que pueden ser torres de destilación, torres de proceso arriba de 20, 30 o 50 metros. Áreas que van a estar cubiertas con sistemas de techos, justamente techos que son muy efectivos para las inclemencias del medio ambiente, ¿ya? Viento, lluvia o inclusive nieve en algunas áreas, pero van a ser también un tremendo obstáculo para los equipos de respuesta a emergencia, porque si bien tenemos estructuras que pueden proteger ciertos equipos, ciertas áreas de la lluvia, si en caso de ocurrirse ciertas emergencias de incendio, va a ser un obstáculo para los equipos de emergencia poder generar la extinción, porque todo va a estar cubierto. Obviamente también los ángulos y los accesos para poder generar una buena respuesta y ubicación de los equipos para lograr una extinción. Este es uno de los típicos ejemplos en los diseños contemporáneos, los diseños actuales de las industrias o las industrias petroquímicas que generan diferentes tipos de productos. El efecto del valle industrial, en donde tenemos pasillos muy angostos, donde no pueden entrar eventualmente vehículos como camiones de bomberos, simplemente pueden movilizarse pequeños vehículos de respuesta a emergencia. Tuberías y líneas de producto en altura, a diferentes niveles de altura, ¿ya? También podemos encontrar dentro de las áreas de proceso ya pequeños pasillos que van a ser muy angostos para poder trabajar y poder manipular en forma efectiva ciertos elementos para la extinción contra incendio.
Ya, túneles de proceso que claramente son áreas que van a, en caso de ocurrir situaciones de emergencia, situaciones de incendio, van a generar un obstáculo para poder aplicar los elementos de extinción, ya sea agua o espuma. De la misma forma que ya había comentado, los techos, si en algunos casos son efectivos para las inclemencias del tiempo, para los equipos de respuesta a emergencia, van a ser un tremendo obstáculo. También al generarse este tipo de incidentes vamos a tener dos fenómenos, por así decirlos, que se llaman el efecto dominó y el efecto knock-on. El efecto knock-on, que es un efecto que se produce debido al incidente inicial, que debido quizás por alguna explosión de vapor, las explosiones de vapor, las explosiones de nubes de vapor no confinado, pueden generar una gran onda expansiva y generar también una sobrepresión que puede producir daños a diferentes estructuras de las plantas producto de este incidente inicial y generar problemas no principalmente en el área donde se produjo la explosión, sino que pueden ser en otras áreas producto de este efecto. Y obviamente el efecto que todos conocemos, el efecto dominó, que es la consecución de diferentes situaciones que van a ir agrandando, expandiendo el incidente hasta generar un colapso general, total, de toda la estructura y no solamente de la estructura siniestrada, sino que de toda el área de la planta. Como habíamos indicado, el efecto knock-on va a provocar situaciones en otras áreas de la planta producto del incidente inicial. Comunicaciones, las energías van a también provocar situaciones en donde una falla de la energía va a evitar o va a generar problemas para que los operarios puedan cerrar válvulas en forma remota, puedan hacer funcionar sistemas de neumáticos de cierres de válvulas para poder aislar. Y eso va a provocar de que todo el trabajo en algunos casos tenga que ser manual y por lo tanto el alto riesgo de acercar a las personas a las situaciones de incendio en donde van a estar ahí expuestos a todos los riesgos. Aquí claramente un ejemplo de un efecto knock-on debido a la expansión y la proyección de ciertos fragmentos pueden generar fracturas en diferentes tuberías o también agrandar la situación. Aquí en este video que estamos viendo, este es un incidente bastante icónico que ocurrió prácticamente el año 2019 acá en Texas, que fue el incendio de proceso más grande que ha existido en Texas en los últimos 30 años. Fue el incendio de la planta petroquímica TPC, que es una planta que produce butadieno. El butadieno es un producto, es una materia prima que se utiliza principalmente para la producción de neumáticos y diferentes tipos de goma, neopreno, butilo, nitrilo. Y debido a una fuga en una de las esferas de butadieno, que es un gas comprimido licuado altamente inflamable y sobre todo, aparte de ser inflamable, es cancerígeno. Así que tenía todos los mejores riesgos, inflamable y cancerígeno. Se produjo una fuga justamente en una de las esferas, generó una gran nube de vapor no confinado, encontró una fuente de ignición y generó una explosión que tuvo una onda expansiva de 2 millas. ¿Qué quiere decir eso? Que a 2 millas los vidrios de las viviendas se vieron afectadas. Obviamente, a medida que se iba acercando al epicentro de la explosión, toda el área quedó completamente destruida. Este es el efecto de la explosión en la planta petroquímica en el año 2019, debido al fenómeno de la nube de vapor no confinada de butadieno. Esto generó justamente la expansión completa de todo el siniestro. El efecto dominó, generado justamente por el primer indicio, por el primer incidente, va a comprometer todas las líneas cercanas, las líneas de producción, las líneas de tuberías que van a alimentar con diferentes productos al incidente. Las únicas formas de poder ir evitando y poder ir controlando, que ya vamos a hablar un poquito más adelante en la siguiente diapositiva, es mediante el enfriamiento masivo de grandes y gigantescos volúmenes de agua. Todo el efecto dominó
va a ir provocando una falla sistemática en los diferentes sistemas, fallas de energía, fallas en los diferentes otras áreas de proceso que pueden verse involucradas debido justamente al incremento de presión, al incremento de temperatura, y van a comenzar con sus fallas nuevamente sistemáticas, agrandando el siniestro, si es que no se puede eventualmente lograr un control de la situación mediante un enfriamiento masivo. Estos son también parte de los videos de las situaciones que ocurrieron en ese incidente, explosiones secundarias de torres de destilación. Lo que se ve volando es una torre de destilación de 20 metros, producto justamente del efecto knock-on. Esto fue al otro día, en la mañana del día, este incidente ocurrió el día 27 de noviembre del año 2019, justo en el Día de Acción de Gracias. Bueno, las claves del control de incendios industriales de grandes magnitudes, primero es trabajar de la mano con la gente de la planta, con los operarios, ya que ellos son las personas que saben qué áreas son las más críticas y qué áreas yo les voy a entregar una prioridad para generar la extinción y eventualmente ir cortando, aislando los sistemas, tuberías, válvulas para ir cortando la alimentación de la carga calórica hacia el área. Por lo tanto, se definen ciertas áreas para ir trabajando e ir determinando los equipos que se van a ir instalando para poder ir generando un gran enfriamiento o en algunos casos la utilización de espuma dependiendo del tipo de producto para generar la extinción. El mayor recurso en este tipo de incidentes es la utilización del agua, grandes volúmenes de agua. Por lo tanto, si en ciertas áreas industriales que están muy aisladas y solamente tienen pequeños contenedores de aguas para el sistema de protección contra incendio, claramente es un tremendo riesgo no tener una provisión de grandes volúmenes en caso de que, producto de los sistemas, producto de las explosiones de vapor y producto del sistema, del efecto knock-on y el efecto dominó, es muy probable que los sistemas de protección contra incendio fallen completamente. Eso es una realidad. En el incidente que yo les mostré, en la gran explosión de esta petroquímica, justamente la explosión generó un cráter de 5 metros y cortó completamente la tubería matriz del sistema de protección contra incendio. Por lo tanto, al provocarse la explosión, toda la planta quedó sin agua y sin sistema de protección contra incendio. Ir paso a paso para ir generando el proceso de enfriamiento y el proceso de extinción. En algunos casos, si yo no tengo los equipos, los elementos adecuados, claramente va a ser un esfuerzo innecesario colocar ciertos equipamientos para lograr. Cuando tenemos incendios de grandes magnitudes, los equipos a utilizar también deben ser de grandes magnitudes. Yo no saco nada con instalar monitores de 1000 galones, 500 galones por minuto, si tienen una absorción de carga calórica muy pequeñita en relación al volumen del incendio. Cuando tenemos incidentes de este tipo de magnitudes, los galonajes mínimos de equipos móviles o fijos, estamos hablando desde 4000 galones por minuto hasta 10.000 galones por minuto, monitores para poder lograr un enfriamiento adecuado. Este tipo de herramientas van a poder entregar una gran distancia de aplicación, como vemos en el video. Este es un monitor, un chorro de agua de un monitor móvil que entrega 6.000 galones de agua por minuto. La utilización de herramientas para poder evitar que el personal se acerque a este tipo de incidentes es muy importante. Hoy en día, en la actualidad, existen herramientas, existen equipos que pueden proyectar agua o espuma desde 90 o hasta 150 metros de distancia. ¿Se imaginan 150 metros de distancia? Es bastante lo que pueden ya proyectar y tener una seguridad del personal y evitar de que el personal entre a las áreas de proceso en donde se pueden encontrar con sinnúmeros de riesgos. Las tácticas que comúnmente se utilizan está basado en la situación del incidente, en donde tenemos el estado dinámico del incidente cuando el incendio o el incidente crece exponencialmente, se propaga con absoluta libertad. El estado estático cuando se produce principalmente el control debido al enfriamiento masivo de las estructuras. Para poder lograr este cambio
desde la área dinámica del incendio al área estática, la única forma de lograr este proceso es a través del enfriamiento masivo. En algunos casos yo no voy a poder lograr la extinción. Voy a solamente poder enfriar el área, y a medida que yo vaya enfriando masivamente el área, voy a ir cortando esta carga calórica gigantesca y el incendio va a ir controlándose y voy a evitar la expansión y generando justamente el proceso de extinción basado básicamente en los grandes volúmenes de agua para absorción. La velocidad en la aplicación de estos sistemas, la velocidad en la aplicación de estos grandes volúmenes de agua es esencial. Tener las herramientas adecuadas para poder generar este enfriamiento masivo es la clave del éxito. Hay que tener en cuenta de que muchos de los sistemas de protección contra incendio, cuando se generen explosiones, se generen situaciones, puede que fallen. Este incidente es justamente debido a otra explosión de vapor, explosión de nube de vapor no confinada. Este incidente ocurrió en Inglaterra, en Brownsfield, en donde se produjo en una refinería una liberación de vapor de gasolina. Y ustedes pueden ver cómo cubrió completamente la carretera, pasó los límites de la industria, alcanzó una fuente de ignición y generó una gran onda expansiva que destruyó vecindarios y generó un incendio de grandes magnitudes en el mayor puerto terminal de líquidos inflamables en Inglaterra. Esto fue en el año 2005. Hay muchos documentos y reportajes en relación a la explosión de Brownsfield que generan sobre justamente las precauciones que hay que tener ante este tipo de situaciones de incendios industriales. Una de las herramientas más utilizadas para poder generar un buen control efectivo son los equipos de intervención rápida, donde son camionetas con grandes equipos monitores de altos volúmenes, los cuales son muy versátiles, ya que como hemos visto, las áreas de proceso industriales son muy angostas y por ningún motivo va a poder entrar un vehículo de bomberos, un camión de bomberos, versus este tipo de vehículos que pueden perfectamente llegar a las áreas de proceso, se dejan anclados, se conectan los grandes volúmenes de agua y se dejan sin atender. ¿Qué quiere decir eso? De que no hay una persona ahí fija trabajando, ya que para esto son estos equipos, para poder acercarse al fuego y que el equipo haga su trabajo generando el enfriamiento con estos grandes volúmenes. La idea es no utilizar al personal por ningún motivo, ya que claramente va a estar expuesto a los diferentes riesgos. Grandes volúmenes de agua van a generar un gran enfriamiento masivo, van a generar el cambio desde el área dinámica del incendio al área estática, van a cubrir una mayor distancia, van a tener un gigante alcance, estamos hablando que pueden ir desde 90 hasta 150 metros. Y obviamente el mejor elemento de protección personal, ya no es la tela del equipo de los bomberos, no es la tela del uniforme de los bomberos, es la distancia. Es la distancia que yo coloco entre el riesgo y mi personal cuando tengo este tipo de situaciones, tengo este tipo de incendios industriales de grandes magnitudes. Mientras mayor sea la distancia que coloco entre el riesgo y mi personal, más segura va a ser la operación y el trabajo que se va a realizar. Así que este tipo de herramientas existen hoy en día y deben ser utilizables para todas las industrias y que tengan la conciencia de tener estos tipos de equipos que puedan generar grandes volúmenes. Algunos de los ejemplos de diferentes tipos de camiones que hoy en día existen en la industria, camiones de bomberos que tienen grandes capacidades, bombas de 3.500, 4.500 o vehículos que pueden generar fácilmente 10.000 galones de agua por minuto en la proyección hacia incendio. Bueno, y como último, mostrar este video del incendio en esta planta petroquímica. El incendio se logró el control en exactamente un día y la extinción total en 3 días, evitando el proceso de expansión masiva por el efecto de dominó y que pudiera haber afectado a las diferentes otras esferas de producto. Solamente se quemó justamente el área donde había iniciado el incidente, evitándose así completa la expansión.
Este fue uno de los principales incendios donde nosotros estuvimos trabajando, y siempre lo coloco como ejemplo, ya que se dieron todas las diferentes situaciones de riesgo que he planteado hoy en día. Grandes cantidades de humo, riesgos inherentes del producto, no solamente inflamabilidad, producto que es altamente cancerígeno, ya el efecto de knock-on, tuvimos proyecciones de áreas, de estructuras que afectaron diferentes racks de tuberías con productos, generándose incendios en otras áreas. Se tuvo que realizar un enfriamiento masivo, ya que todo el sistema de protección contra incendio se vio afectado producto de la situación de la explosión. Se generó diferentes circuitos, ya un cerco de protección para poder ir generando este enfriamiento, y a medida de que se iba logrando el enfriamiento, este círculo de protección con los diferentes equipos de proyección de alto volumen se fue cerrando, hasta lograr completamente la extinción en exactamente 3 días. Gracias a las herramientas, gracias al trabajo coordinado, este tipo de situaciones hoy en día sí se pueden lograr con un excelente resultado. Bueno, les doy las gracias a cada uno de ustedes por esta pequeña presentación, ya que vuelvo a reiterar, el tema de incendios industriales da para mucho. Cada tipo de industria, cada tipo de condiciones de proceso tiene sus formas, sus tácticas y sus metodologías de poder ser atacadas para lograr un proceso de control y posterior extinción. Así que si existen algunas preguntas o quizás después podemos conversar sobre esto. Muchas gracias. Juan, muchas gracias. Juan Pablo, sí tenemos preguntas, pero entonces vamos a continuar con la presentación de Simón y ya al final entonces dejaríamos el espacio para las preguntas. Gracias. Perfecto. Bueno, listo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. De verdad, pues muy interesante todo este tema, y sí, ya hay algunas preguntas que las haremos al final de las presentaciones. Bueno, entonces ahora continuamos con la presentación de Simón Araya Soto. Simón es jefe de operaciones y del área académica de Suatrans Training. Es ingeniero en prevención de riesgos. Adicionalmente es instructor de brigadas de emergencias y bomberos. Es instructor NFPA 1403 para maniobras con fuego vivo. Es instructor OPAQ para la asistencia y protección de armas químicas y respondedor a emergencias con sustancias peligrosas. Entonces, hoy nos va a hablar sobre todos los temas de extinción de incendios industriales. Entonces, Simón, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Efectivamente, el día de hoy vamos a revisar temas que tienen que ver un poco con lo que nos habló Juan Pablo en relación a la respuesta, pero además de cómo debemos preplanear esta respuesta a los incendios industriales y qué puntos de consideración debemos tener para tener un buen resultado. Sabemos que la respuesta al incendio industrial es en conjunta de la preparación de la industria versus la respuesta de los equipos de emergencia, tanto internos como brigadas o externos como bomberos. ¿Ya? Variedad de tipos de fuego industrial hay muchísimos, tanto en proceso como en almacenamiento, y cada uno puede ser completamente diferente. Entonces, analizar solamente o hacer un procedimiento que nos lleve a un tipo de incendio es bastante erróneo, porque tenemos que verlo en relación también a nuestro entorno, ¿ya? Entonces, cada respondedor, cada equipo de respuesta tiene que conocer su entorno y saber con qué se va a encontrar al momento de ser requeridos. ¿Qué características pueden tener estos incendios? Una diversidad de sustancias almacenadas, tanto sustancias químicas, otro tipo, ausencia de sistemas de protección contra incendio, que son influyentes al momento de la respuesta como tal, ausencias de conocimiento técnico de los trabajadores, como muy bien podemos tener algunas situaciones, puntos importantes y un factor determinante de la ayuda de la gente que trabaja en los procesos, pero también podemos tener efectos contrarios de gente sin conocimiento al respecto.
podemos tener almacenamientos ilegales, incumplimientos normativos que en estos incendios industriales sin duda nos van a llevar a tener sensaciones de seguridad bastante erróneas. Y el riesgo situacional o de nuestro entorno, donde puedan estar cada uno de estos procesos industriales, tanto una zona industrial o una zona habitacional, también absolutamente van a influir en esto. Entonces, yo siempre, cuando preparamos brigadas, nos preguntamos, ¿estamos absolutamente preparados? Preparados en recursos, en estrategia, en táctica, en entrenamiento, en conocimiento, en planes de emergencia, en pre-planning anteriores, etcétera. Entonces, son muchos los factores que están asociados a una respuesta. Entonces, si al día de hoy nosotros enfrentamos una emergencia sin tener recursos, sin tener conocimiento, sin tener planes de contingencia, sin tener estrategia, tácticas, entrenamientos, sin duda se va a ver absolutamente influenciado. Entonces, dentro de esto va a estar en la protección y acción de esto, con un principio que es un principio que tiene que estar asociado a la respuesta industrial, que es el control de pérdidas, que lo que busca finalmente es demostrar un buen servicio de todas las instituciones o agentes que puedan ir respondiendo en esta línea, ¿ya? Buscando que primeramente minimizar los daños de la estructura, las exposiciones, la propagación de los contenidos, eliminar la posibilidad de que el fuego se vuelva a encender en la estructura, hacer una extinción eficiente, reducir los tiempos para volver. Eso es un punto importantísimo dentro de la continuidad del negocio industrial, que lo que busca es poder reabrir este negocio lo antes posible para disminuir las pérdidas. Aún así, aunque hayan seguros comprometidos, reducir el estrés, sin duda, de las personas que participan en este proceso productivo y minimizar las pérdidas financieras de la industria. Entonces, cuando nos preguntamos como agentes de extinción en la actualidad, ¿estamos siendo totalmente efectivos en la respuesta? ¿Tenemos los recursos adecuados? ¿Ocupamos el tiempo de forma adecuada? Y esto va directamente asociado a la efectividad de la respuesta y de los respondedores como tal. Yo siempre digo, las instituciones, los bomberos, las brigadas, son canales de información de mucha información. Y en la utilización de la información como un recurso adecuado y la implementación de acciones contra un incendio de característica industrial es súper importante. Vemos que, como decía Juan Pablo, no ocupamos los caudales adecuados, no ocupamos monitoreo adecuado, o no ocupamos los tiempos de extinción. Finalmente apagamos un incendio en 24 horas, en 5 días, siendo que en la real acción profesional y efectiva pudiese ser en mucho menos tiempo. Entonces, las problemáticas finalmente en esta línea que nos puedan dar los incendios industriales son diversas, pero hay unas que son clave que van en este priorizamiento táctico que debemos tener absolutamente en cuenta para dar esta respuesta. Y va asociada primero, como cualquier prioridad de respuesta en cualquier línea de extinción de incendio, que es la pérdida de las vidas. Debemos asegurar que los entornos de una industria, de un incendio industrial, no se vean afectadas las vías, que el daño a la propiedad sea el menor posible. Se dijo, el confinamiento como una acción, como primera acción de extinción es prioritario. A veces quizás no voy a hacer extinción, sí voy a confinar este incendio y va a tener una acción como extinción totalmente efectiva. El impacto ambiental que pueda tener asociado a los elementos que pudiesen estar involucrados, impactos sociales, pérdida de imagen y absolutamente la continuidad de negocios como un factor importantísimo en las acciones o los recursos que yo voy a implementar como extinción como tal. Vamos a ver en este video. Disculpa un momentico, te pregunto, ¿Sí? no vemos la presentación, entonces no sabemos si en este momento era solo tu interlocución. Perdón. Pasando la presentación. Ok, muchas gracias. ¿La ven ahí? Perfecto, sí. Ya. Aquí voy a... Deme un segundo, voy a volver.
¿Ahí se ve? Sí, Sandra, tú puedes verificar si se ve también, yo la veo. Sí, 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 se está viendo. Súper, muchas gracias. Entonces yo le estaba comentando sobre las problemáticas finalmente de los incendios y le iba a comentar, iba a compartir este video que tiene relación directamente al comportamiento de los incendios industriales. Son muy dinámicos en relación a lo que puedan estar almacenando, tanto con procesos de explosión por combustión o breve o por expansión de gas, dependiendo de los tipos de almacenamiento, y cómo los agentes de respuesta, tanto bomberos como brigada, van a tomar buenas decisiones asociadas a esto. Esto genera un dinamismo muy importante y finalmente trabajar con una línea manual sin distancia solamente nos entrega un desconocimiento importantísimo sobre cómo enfrentar este tipo de incendio y con el riesgo altísimo que pueda tener hacia los respondedores. Entonces, la infraestructura de los incendios como estrategia como tal busca primero una protección y una prevención directa de la industria hacia estos incendios. Sin embargo, sin estar ajeno al riesgo cero, que finalmente no es difícil de llegar, buscar y transferir y asumir finalmente el control de estos procesos y también de la industria como tal. Y de esa forma busca un antes y un después en el incendio como tal. El antes, como todos estos efectos de protección de los sistemas de protección contra incendio, tanto de protección pasiva como protección activa, como agente importantísimo en la situación de protección, de prevención, de acciones incipientes en muchos procesos productivos. Sin embargo, sabemos que aún así estamos en un riesgo de que esto sí pueda suceder y en el después está finalmente una buena respuesta. Y sabemos que entre más tardía haya una acción de detección rápida de un incendio, de una fuga, de una detección de gases, la respuesta va a ser absolutamente más compleja, ¿ya? La respuesta tiene que estar pensada en el proceso, en el peor proceso o en la peor situación de la industria, y de esa forma tenemos que reconocerla y esperar que en el peor de los casos finalmente esto pueda suceder. Algunos estándares que nos puedan generar referenciales, nosotros sabemos que en Latinoamérica son absolutamente referenciales, a no ser que alguna normativa interna vaya aplicándolos como obligatorios, pero nos sirven sin duda como un agente sin duda muy activo ante la protección sobre extintores, si es que vamos de lo incipiente a un proceso hasta lo más complejo de uso de espumas, de sistemas de extinción de rociadores automáticos, temas de redes de manguera, que nos garantizan finalmente un mínimo de soporte hacia una acción de extinción, tanto en sistemas de protección contra incendio con agua pulverizada, sobre extintores de químico seco, instalación de bomba estacionaria, estanques de agua de protección contra incendio, inspección finalmente de la mantención de estos sistemas en FPA 30 y finalmente muchos del código de seguridad humana que también nos permiten entregar direccionamiento de seguridad hacia las personas que pudiesen estar dentro de un incendio. Entonces, el control y la extinción va directamente al aporte que pueda dar la industria, tanto de la detección temprana de un incendio o como el control directo de una o directamente de esta emergencia. Entonces, un poco desde la mirada de la protección que nos daba la industria y un poco conceptualmente, sabemos que dentro de la protección, bueno, tenemos bombas, red contra incendio, válvula, grifos, rociadores, monitores automáticos, gabinetes con mangueras, que son elementos que nos van a aportar y que debemos saber si existen totalmente en la respuesta como tal. Sin embargo, nosotros como respondedores nos debemos preguntar si finalmente
hacemos un preplaneamiento de cada una de las industrias que están dentro de nuestra jurisdicción como una acción o lineamientos operacionales de la respuesta. Es decir, saber por dónde debo ingresar, saber cuáles son los lugares más sensibles de almacenamiento de sustancias peligrosas, de líquidos presurizados, de alto volumen, etc. Conocer los accesos y finalmente conocer los recursos que pueda contar la industria hacia esa respuesta y los recursos que yo voy a necesitar como respondedor hacia la respuesta directa de un incendio en una o varias zonas industriales, ¿ya? ¿Y qué busca finalmente esto? Que tengamos procedimientos de control y mitigación ante esta emergencia, buscando la prevención y la protección de las personas que pudiesen responder. Y preguntándonos finalmente de poder solventar estos recursos en el tiempo para la extinción o si necesito recursos totalmente extras, ¿ya? Y de esa forma vamos a identificar potenciales escenarios, nos vamos a poner en potenciales escenarios sin la necesidad de poder comprobar ese potencial escenario cuando ya está sucediendo, identificar posibles emergencias, procesos, áreas, equipos y productos peligrosos que puedan existir en el proceso, diseñar estrategias de control, eso es súper importante, y establecer programas de entrenamiento continuo en base a lo que yo estoy poniendo como un caso de riesgo o de posible riesgo o de emergencia. Conocer geográficamente, como yo les decía al principio, estamos en una zona industrial, no estamos en una zona industrial, hay zona habitacional en nuestro entorno, cuál es el riesgo cuando nos pasa una situación de esta, hacia dónde voy a evacuar a las personas, hacia dónde voy a enfocar la extinción, etc. Esto debe ir en esa línea de planeamiento previo. ¿Y cómo se consigue esto finalmente? ¿O qué consigue esto finalmente? Mejorar los tiempos de respuesta de los equipos. Es muy común finalmente tener desviación en cualquier proceso o con cualquier nivel de respuesta, especialmente de bomberos, hacia solo asumir que una respuesta la puede dar una unidad cercana. Si esa unidad está en otra emergencia, inmediatamente esto va escalando a otras unidades. Entonces, de esa forma, siempre debemos ir midiendo en el entorno de la respuesta cuáles son las compañías que pueden estar mejor en ese tiempo. Facilitar el dimensionamiento de la emergencia, de lo que pueda estar, aumentar la capacidad de control de los equipos que pudiesen estar involucrados, previniendo la improvisación de respuesta, especialmente con incendios que son de difícil control y mayor magnitud. Disminuir las consecuencias tanto para los equipos de respuesta como para la industria, identificar aspectos vulnerables en las estrategias. Las estrategias y las tácticas dentro de los incendios industriales son los factores importantísimos al momento de la toma de decisiones. Y si yo tengo factores vulnerables identificados con anterioridad, especialmente por las características que indicaba Juan Pablo anteriormente, que las zonas industriales son lugares de difícil acceso, y más cuando se ven incendios involucrados, no voy a lograr identificar factores de vulnerabilidad en mi estrategia. Si lo pudiese tener de antes, nos va a ayudar a mejorar eso. Estar preparado, organizado en el control de la emergencia, establecer los roles con anterioridad o intentar establecerlos con anterioridad y las responsabilidades de cada uno de los integrantes y de la ubicación de cada una de las máquinas. Garantizar que yo voy a estimar un mínimo de recurso humano para una extinción, una característica que tiene la extinción industrial, y pudiese optimizar el recurso humano de forma muy positiva para poder, como son emergencias de largo tiempo, lo importante es optimizarlo en sistemas de recuperación, disminuir los impactos ambientales y asegurar la continuidad de los procesos y definir los rubros logísticos necesarios que yo pueda necesitar en esa línea. Entonces, ¿cómo vamos a ir en esta línea de procedimiento de elaboración de este planeamiento previo? Primero, la identificación del escenario. Ya lo tenemos identificado,
Y al día de hoy ustedes tienen que preguntarse si lo tienen identificado, si no tienen que generar ese acercamiento hacia su área industrial para saber cuáles son los recursos que potencialmente van a necesitar para la extinción. Clasificar los equipos de prevención y control de incendios instalados en el área, conocerlos. La industria tiene, no tiene, cuánto tiempo puede asegurar un desalojo de agua, una aplicación de espuma, cuánto tiempo puede aplicar, cuánto concentrado tiene, etcétera. Y hacer estos análisis de riesgo y estimación de consecuencia es importantísimo finalmente en la reducción de riesgo y desastre que pudiesen estar implementados. Eso es lo que se busca directamente en la prevención y en la extinción de incendios industriales, estimar estas consecuencias y poder ser un aporte en la disminución. Si tienen proceso, todos los países tienen procesos industriales, no lo van a poder eliminar, pero sin duda direccionarlo de esa forma. Establecer estrategias de control, claramente, diseñar estrategias de control acorde con la emergencia. Yo les comentaba al principio que no hay emergencia igual a otra. Establecer planes pueden ser genéricos en las primeras líneas de respuesta a un incendio industrial, pero ante una emergencia directamente a un proceso productivo no nos va a servir. Tener cálculos de aplicación de espuma y otros agentes, los cálculos van a estar asociados directamente al tiempo que yo lo quiero aplicar y a la gente que yo quiero extinguir. Sin embargo, si ya sé que la variación de la sustancia va a ser mucho menor, puedo tener ya estimaciones de cálculos estimadas para mejorar la respuesta incipiente. La ubicación de la unidad y los equipos de control en el área pueden estar estimadas donde no sea una zona de riesgo, donde no sea una zona de involucrarse dentro del proceso del incendio y así mejorar la protección de las unidades y de los equipos que pudiesen estar. La ubicación del sistema comando incidente en la escena como una estrategia de control claramente nos da un ordenamiento rápido sobre las unidades y los recursos que yo voy a necesitar y el desalojo del personal no interviniente dentro de la emergencia. Entonces, dentro de estas consideraciones de la industria, lo que se busca es primero una actividad o procesos productivos de conocerlos, conocer las características constructivas y de exposición al fuego, de tal forma de estimar que en base al tipo de incendio o elemento que pudiese estar en combustión, el riesgo de colapso pueda ser inminente, tanto de zonas no de nivel hasta elementos o torres de gases que pueden superar los 10 o 20 metros fácilmente con colapso hacia las unidades, ¿ya? Emplazamiento de los accesos de la unidad y de los estacionamientos. Sabemos que en los incendios industriales vamos a tener una ubicación que se va a permanecer en el tiempo de la unidad, especialmente por los tipos de desalojo y alimentaciones que van a tener. Entonces, de esa forma, tiene que ser súper clara la evaluación de riesgo en la ubicación de estas unidades, almacenamiento de las materias primas, dónde están los productos, tanto la materia prima como el producto terminado o otros suministros que pudiesen estar en el proceso de esa industria, si hay medios de protección contra incendios que puedan ayudar a la mejoría hacia los bomberos y el suministro propio de agua y de agentes de extinción. Entonces, nosotros sabemos que las consideraciones necesarias para los equipos de respuesta, primero, tenemos el abastecimiento de agua y otros agentes. El abastecimiento de agua es un punto importantísimo en la aplicación de puestos primarios o secundarios de alimentación, especialmente si puedo asegurar una alimentación continua en el tiempo. Eso tiene que ser una proyección que lo vamos a ver enseguida. Medios de impulsión de transporte, aplicación de extinción, agua en incendios con aditivos, otros elementos, la capacidad del personal que yo pudiese tener y las logísticas también son súper importantes como una proyección de la emergencia. Dentro de la respuesta, que es clave dentro de estas estimaciones y para evitar los márgenes de error dentro de las personas que van respondiendo, son finalmente las consideraciones para el equipo de respuesta, ¿ya? Y durante la aproximación de la intervención, sin duda vamos a ir recabando información extra de la que ya hemos tenido dentro de nuestros preplaneamientos
directamente. Vamos a saber si hay víctimas involucradas, puede haber un proceso de una explosión, de una fuga no controlada que nos generara finalmente el involucramiento de otras personas que pueden quedar atrapadas, y eso también nos va a dar lineamientos de respuesta. Desarrollo real de situaciones, extinción, intensidad o tipo de combustible que pudiese finalmente estar involucrado, ¿ya? Acordarse de la situación real y finalmente del contexto de tiempo que pudiese estar pasando esta, tanto también como condiciones ambientales existentes que pudiesen influir en diferentes zonas como un agente de propagación o de propagación especialmente del fuego o de nubes de gases que pudiesen estar saliendo de característica inflamable o tóxica. ¿Ya? Esto es clave dentro de intentar prever el desarrollo y los acontecimientos, la proyección, y yo se lo iba a mostrar acá dentro de una pequeña ejercicio matemático mental, pero que busca finalmente proyectar la emergencia. Uno, cuando llega una emergencia industrial o cualquier tipo de emergencia, va a estar en un tiempo situacional de un momento cero, donde tiene que estimar qué pueda pasar, no en el momento. Creo que todos en el momento situacional cero vemos lo que está pasando y quizás pensamos lo que va a pasar, ¿ya? Y de esa forma debemos preguntarnos qué va a pasar en un tiempo futuro, que este puede ser un t más 5, un t más 10, que x finalmente está expresado en minutos. Y de esa forma, cuando yo proyecto este tiempo 0, más 5, más 10, más 15, más 60 minutos, etcétera, me va a decir a mí qué pueda pasar. Y esa qué puede pasar es tanto una propagación hacia otra zona o otra bodega industrial hasta que se viese involucrado toda una planta. Y de esa forma, en base a esa proyección, a mí inmediatamente me va a entregar información súper importante que se debe aplicar. Y finalmente está asociado a los recursos que yo pueda necesitar. Pedir recursos en el tiempo situacional cero siempre va a ser una medida tardía, porque cuando pasen 5 minutos y el fuego se propague en este proceso industrial, ya el recurso que pedí va a ser insuficiente para lo que yo estimaba que fue en tiempo cero, no en tiempo más 5 o más 10. Y de esa forma debo siempre adelantarme y prever lo que va a pasar. Y de esa forma poder pedir los recursos necesarios para que cuando esté pasando eso, los recursos ya estén desplegados dentro de este proceso industrial y no siempre piense que no voy a poder controlar y no me pregunte que si finalmente estoy haciendo las cosas totalmente necesarias para poder hacer la extinción de esto. Entonces, dentro de esta proyección que yo les comentaba, que nos debemos hacer en todo tipo de incendios generalmente, y especialmente en la zona industrial, por los recursos que pudiese estar involucrado, es los tiempos que pudiese durar como un estimativo. Quizá en muchos de los incendios va a ser incalculable, pero en muchos voy a tener una idea. Y dentro de eso, si necesitamos recursos de iluminación, de equipos, materiales, de agua, que no dispongamos quizá en nuestro apoyo cercano y que tengamos que pedirlo a otras instituciones o cuerpos de bomberos que pudiesen estar más alejados. Y de esa forma también va una proyección industrial de los peligros inminentes que pueden estar involucrados, de fenómenos que se puedan haber involucrado en el proceso industrial. Y de esa forma decir que si el fuego, por la intensidad y el riesgo de propagación, está muy cercano a un almacenamiento de un gas licuado con un riesgo de plebe, inmediatamente sé que hay un peligro inminente ahí y debo estimarlo, proyectarlo y absolutamente prevenirlo en esa línea. Entonces, intentar prever el desarrollo del acontecimiento durará mucho, como les comentaba, y de esa forma también plantear la conveniencia de contener el incendio antes que intentar su extinción. Yo creo que ese es un principio que va del costo-beneficio de un incendio como tal, de buscar finalmente
el confinamiento de tal forma de poder prever una propagación, una explosión, finalmente un involucramiento del entorno de la industria como tal. Conclusiones que podemos tener de esto: los incendios industriales requieren un alto nivel de planificación previa. Eso es clave, eso es clave. Intentar apagar de buena forma un incendio industrial solo visitando la vez que se quema una industria va a ser totalmente ineficiente, ¿ya? Se requiere capacitación y conocimiento en los diferentes métodos de extinción. Los incendios industriales no solo se apagan con agua, podemos ocupar otro tipo de agentes, debemos conocer, debemos manejar y debemos saber si tenemos los equipos necesarios para su aplicación. Se debe tener un liderazgo claro en la toma de decisiones sin tener desconocimiento finalmente de todo lo que pueda estar pasando. Se debe tener equipamiento necesario para este tipo de incendios y se debe evitar la improvisación totalmente. Regularmente se necesitan grandes caudales de agua para ser desalojados y eso también debo estimar si lo puedo asegurar y si no, buscar los medios para poder asegurarlo absolutamente con diferentes métodos cuando no tenemos caudales en nuestra red de grifos o finalmente de bocas de incendio. Se requieren agentes alternativos de extinción para incendios químicos y de petroquímica generalmente y evalúe constantemente su capacidad operativa. Es decir, hasta cuánto puedo yo hacer una extinción, qué recursos necesito y eso estar midiendo en el tiempo. Si la visita a un proceso de pre-planning lo hicieron en el 2005 y piensan que en el 2005 al 2020 va a seguir normalmente, los recursos, lo que necesitan, están totalmente equivocados. Si no, tiene que ir a una evaluación constante de su capacidad operativa como extinción de un proceso industrial y también de la industria que pudiese estar involucrada y en el conocimiento e información hacia los equipos de respuesta. Como una frase de término, el conocimiento tiene que ser mejorado, desafiado e incrementado constantemente o finalmente se desvanece. Y en esa línea tienen que ir ustedes de mejorar este conocimiento. Quizá esto es una pincelada de lo que pudiese estar involucrado, pero sin duda lo aumenta o le hace pensar a ustedes en qué pie pueden estar el día de hoy y de qué forma quieren estar el día de mañana. Muchas gracias a todos por su atención y dejo para la ronda de preguntas. Muchas gracias, Simón. Entonces, ahora vamos a proceder a realizar las preguntas que tenemos para ustedes. Aquí les decimos que vamos a dirigir con Sandrita las preguntas a alguno de ustedes, pero si los demás pues quieren complementar la respuesta, bienvenidos a participar. Sin embargo, la primera pregunta que tenemos está, yo creo que en al sargento Claros. Entonces, para Javier nos preguntan lo siguiente: a partir del reporte de bomberos de Bogotá, ¿quién está realizando actualmente el proceso de inspección, vigilancia y control a las actividades industriales? Javier, ¿estás ahí? Bueno, mientras revisamos qué está pasando con la conexión de Javier, entonces, Sandrita, ¿por qué no procedes con la segunda pregunta para Juan Pablo? Sí, señora. Ya, a ver, vamos a hacerle esta pregunta a Juan Pablo. Dice, además de los tanques de almacenamiento, ¿se debería rotular a través del rombo de la NFPA acceso peligrosos o solo se debe hacer para tanques de mínima capacidad? Aquí estoy, cuéntame. ¿Ya llegó el sargento Claros? Estaba en un servicio que tenemos ustedes. Ay, no. Tranquilo. Pero si quieres, prosigue tú con la pregunta para Juan Pablo y ahorita volvemos a hacerle la pregunta a Javier. A Javier, perfecto. Listo, Juan Pablo. ¿Me puede repetir la pregunta? Por supuesto. Por favor. Por supuesto, dice,
Además de los tanques de almacenamiento, ¿se debería rotular a través del rombo de la NFPA equipos de proceso peligrosos? ¿O solo se debe hacer para tanques de mínima capacidad, dice aquí entre paréntesis? No, la verdad que el rombo NFPA solamente es para áreas de almacenamiento de diferentes productos químicos, ya sea estanques estacionarios, estanques de ciertos productos químicos o bodegas o contenedores de menor tamaño, no en las áreas de proceso. Generalmente las áreas de proceso, dependiendo del tipo de organización, dependiendo del tipo de empresa, tienen sus propios códigos de identificación y códigos de colores para cada una de las líneas y las áreas. En eso prácticamente está dictaminado de acuerdo a políticas internas de cada organización. Perfecto, Juan Pablo. Entonces, ya que regresó el sargento, para Javier, entonces le repetimos la pregunta que tiene varios componentes. Entonces, vamos con la primera parte de la pregunta. Dice, a partir del reporte de bomberos de Bogotá, ¿quién está realizando actualmente el proceso de inspección, vigilancia y control a las actividades industriales? Ok, gracias. Dependiendo de la jurisdicción, las actividades de inspección, vigilancia y control la realiza cada alcaldía local. Entonces hay que ubicar lo que es a qué localidad pertenece, hay que ubicar y solicitarlo, ya sea por derecho de petición a la página de la alcaldía local para que se haga un reporte de lo que se ha hecho. Las alcaldías locales normalmente son operativos dependiendo tanto de programación como de querellas y demás, o valga el nombre, quejosos, en donde se programan con varias entidades, bomberos, salud, ambiente y demás, para ese tipo de visitas. Y ahí que se pide permiso de bomberos, permiso de uso de suelo, cámara de comercio, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de permisos de funcionamiento, se pide eso. Pero la responsable principal o la encargada del evento es la alcaldía local. Perfecto, y te hacen otra pregunta en ese mismo contexto. Dice, con respecto al mapeo de puntos calientes, ¿existe algún análisis de riesgo cuantitativo para Bogotá? Sí, claro, para el caso de Bomberos Bogotá, la subdirección encargada de ese tipo de mapeo, la subdirección operativa, de la mano con la central de comunicaciones y con la estadística de servicios. ¿Qué se hace normalmente? Cada estación reporta sus incidentes, se consolida a través de la subdirección operativa con el personal de apoyo, y lo que se hace es generar ese mapeo para verificar, obviamente, o sea, el mapeo es para muchas cosas, entre ellas está la proyección de nuevas estaciones de bomberos, la reducción de tiempos de respuesta, y obviamente también se comparte con lo que es subdirección de gestión de riesgo para las actividades de reducción de riesgo y de conocimiento de riesgo en este tipo de localidades, que aquí también se desencadenan lo que son, que tenemos el ruido, se desencadenan lo que son ferias de riesgo y demás para este tipo de actividades, pero pues igual el macro se hace y se tiene nuestra base de datos. Ok, y para ya dejarte tranquilo, la última parte de la pregunta es, ¿cómo es la caracterización de escenarios de riesgo tecnológico de acuerdo con el plan de gestión de riesgos de desastres de la ciudad? Ok, igualmente, aquí trabajamos en conjunto en los consejos locales de gestión de riesgo de las 20 localidades de la ciudad, en donde hacemos parte como principales en las mesas, junto, pues, en cabeza de las alcaldías locales, en cabeza, pues, para el caso de Bogotá, lo lidera el IDIGER, Secretaría de Salud con la parte de hospitales y demás, las demás agencias de atención de incidentes como son Defensa Civil, Cruz Roja, obviamente Policía. Hace un trabajo conjunto, se caracteriza o se prioriza de acuerdo al riesgo de la localidad. Yo diría que en un 90% está la parte de riesgo tecnológico, y se hacen mesas conjuntas e igualmente se programan dentro del plan de acción de cada localidad lo que es operativos, acompañamientos, recorridos, sensibilizaciones y demás. También se hacen capacitaciones a los diferentes grupos de actividad económica, como son universidades, como son, para el caso, por ejemplo, de Restrepo, que hay mucho riesgo con la parte de manufactura y demás, y de sustancias, también manejo sustancias, se hacen convenios y demás, o alianzas. Para el caso de Puente Grande también se reúnen industriales para hacer sensibilizaciones, se han hecho también congresos en las diferentes localidades. Entonces, cada localidad lo maneja, y
Y lo que se hace a fin de año es hacer ese consolidado de incidentes y pues en la rendición de cuentas se da todo lo que se ha hecho en cuanto a actividades y demás. Perfecto, muchísimas gracias, sargento, digamos, por todas estas aclaraciones. Bueno, entonces continuando acá con nuestra ronda de preguntas, esta se la voy a realizar a Juan Pablo. Dice, dependiendo del incendio, ¿se debe aplicar un tipo de chorro, flujo y presión específica? Perdón, se cortó nuevamente la pregunta. ¿Me puedes repetir? No, por supuesto. Entonces es, dependiendo del tipo de incendio, ¿se debe aplicar chorro, flujo y presión específica? A ver, el estándar mínimo establecido para cualquier tipo de incendio industrial son 2.000 galones por minuto. Ya, la presión va de acuerdo al equipamiento que ustedes tengan, pero generalmente dependiendo del equipo se maneja una presión de entre 100 a 120 psi para generar los volúmenes. Ese es lo que establece el estándar mínimo. Muchas veces ese estándar mínimo de 2.000 galones por minuto es insuficiente para la carga calórica establecida o la carga calórica generada por el incendio, y por lo tanto tienes que aumentar considerablemente ya este volumen de aplicación. Ahora, no sacas nada con tener un equipo, un monitor fijo, móvil, de 3.000, 4.000 galones si no tienes el agua para poder alimentar este sistema de proyección de gran volumen. Por lo tanto, siempre de que antes de realizar una evaluación para determinar el tipo de equipamiento, tiene que existir, como decía Simón, un preplaneamiento para verificar cuáles son los cuerpos de agua, si yo tengo equipos necesarios para poder tener la capacidad de poder proyectar estos grandes volúmenes de agua. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, aquí va otra pregunta. También para Juan Pablo, vamos así, digamos, como de acuerdo con las presentaciones realizadas. Entonces dice, ¿quién les está llevando a cabo las desintoxicaciones posterior a las exposiciones a los químicos a los que se ven expuestos? Dice, precisamente esto mismo es lo que siempre comento a mis alumnos en cuanto a enfermedades profesionales con relación a los bomberos, sobre todo de equipos de respuesta HAZMAT o MATPE. Asimismo, es conocido el alto porcentaje de cáncer ocupacional. Entonces aquí pues básicamente la pregunta es... En nuestro equipo de respuesta a emergencia, nosotros la descontaminación que realizamos es muy focalizada, basada en el uniforme de bomberos y basado en qué tanto fue la exposición del personal. Recuerden, nuestro equipo de respuesta a emergencia utiliza equipos que pueden proyectar volúmenes de agua a grandes distancias, justamente para evitar el riesgo y la exposición del personal. Cuando tenemos incendios, respondemos a situaciones de productos que son, en este caso, cancerígenos, los equipos son colocados estratégicamente a favor de viento y se utiliza la capacidad técnica del equipo de proyectar estos gigantes volúmenes de agua a grandes distancias. Estamos hablando de que las personas están ubicadas a 100 metros de distancia del riego o a 150 metros de distancia del riego, por lo tanto, a favor de viento, no están directamente expuestos a la exposición profesional del incendio. Por lo tanto, la única descontaminación que se realiza, por lo menos en nuestro equipo de respuesta a emergencia, es muy focalizada a las botas, al uniforme que se utilizó, si es que estuvo expuesto directamente o indirectamente al riesgo. Ahí no sabría si también tanto Simón como Javier Claros quieran también mencionar algo para complementar esta respuesta que da Juan Pablo. No, ok. Entonces, continuamos con otra pregunta y esta pregunta se la vamos entonces a dirigir a Simón. La pregunta es, ¿cómo podemos establecer la distancia ideal para una emergencia desde la ingeniería de diseño? Perfecto.
En relación a las distancias está asociado directamente al riesgo y al riesgo de los procesos o los fenómenos que puedan pasar dentro de un proceso productivo. Es decir, tanto de un proceso de una fuga desde un piping, de una situación de un derrame, tanto encendido o no encendido, o como fenómenos de riesgo que pudiesen tener un mayor riesgo, un mayor impacto, como puede ser, ejemplo, una plebe. Entonces, en base a eso, se hace un análisis de riesgo de las situaciones o fenómenos que pueden pasar dentro de la industria. De esa forma, se estima, se analiza la peor situación dentro de la combinación que pueda existir dentro de una de ellas, y de esa forma se estima la distancia. NFPA en su handbook señala distancias de aislamiento en diferentes procesos, especialmente en Bleve, algo más cercano o sencillo de consulta, también lo señala la GRE en sus versiones nuevas, dependiendo el nivel de almacenamiento, también entregan distancia. Entonces, de esa forma, nosotros hacemos este análisis de riesgo industrial, estimamos las diferentes situaciones que puedan verse enfrentadas en la peor situación de efecto de un incendio o una emergencia, y de esa forma evaluamos. Por eso es importante que porque si nosotros todos los incendios los enfrentamos como la peor situación, sin duda también las distancias quizás van a ser absolutamente más holgadas siempre, siendo que no es necesario en todos los tipos de casos. Entonces, de esa forma es importante la estrategia inicial, la evaluación inicial, para saber que en el incendio que pueda estar en desarrollo se puede haber afectado esa peor situación. Perfecto, muchas gracias, Simón. Aquí también otra pregunta para ti. Dice, ¿cuentan con alguna herramienta como una base de datos o software de reactividad para determinar si los gases producidos son asfixiantes químicos o si se generan vapores tóxicos? No directamente en la forma específica, pero sí en la forma macro. Nosotros, dentro de la evaluación de riesgos de un proceso industrial, tenemos que saber cuáles son los productos que se ven involucrados como los productos resultantes de la extinción de un incendio, tanto con una exposición a los dos agentes directamente involucrados en un incendio, como el fuego como acción directa, o sea, cómo el producto reacciona con el fuego y cuáles son los gases resultantes de esa acción. Y en segundo lugar, que es muy poco estimado regularmente, es cuáles son los gases resultantes del contacto con el agua de esos productos. Y además, como un tercer factor, cuáles son los gases resultantes de la combinación de los productos involucrados. Porque es muy común que en un incendio industrial haya un colapso de los elementos de almacenamiento y los productos se combinen como eso. Entonces, de tal forma, al estimar los productos almacenados en forma normal y resultantes, si es que se pueden, si no lo estimo en el lugar, si es que tengo la competencia para hacerlo, puedo hacer análisis de riesgo con una loja, con un wizard, de tal forma de poder estimar el comportamiento de una pluma también en base a las consideraciones ambientales del momento. Una estimación previa se puede hacer, pero siempre tiene que ser ajustada al momento de la emergencia, porque las condiciones sin duda van a ser muy variables y dispares al momento de que yo hice ese análisis. Perfecto, Simón, muchas gracias. Ahora le hacemos una pregunta a Juan Pablo y es la siguiente. Nos mencionan que para el almacenamiento de tóxicos y corrosivos específicamente se debe contar con sprinklers automáticos en la bodega, así no se tenga productos inflamables o explosivos. Va a depender, bueno, esa pregunta está más dirigida, yo creo que a Simón. Okay. En todo caso, va a depender de las regulaciones en su país y qué es lo que le exige la normativa vigente en relación al almacenamiento de sustancias peligrosas. Ya, idealmente, de que cualquier sistema de almacenamiento de sustancias peligrosas, en este caso inflamables, tiene que contar ya sea con sistemas fijos, automatizados, o sistemas manuales, ya de accionamiento manual para la extinción en caso de situaciones de incendio.
Pueden ser sistemas de sprinklers, pueden ser sistemas de inundación por un gas inerte, no solamente CO2, en algunos casos se utiliza nitrógeno o argón, también sistemas de aplicación de espuma focalizados. Todo depende de acuerdo a la normativa en el caso de Colombia. No sé si tiene algún otro comentario, Simón, para complementar. Sí, efectivamente está asociado directamente a las regulaciones propias de cada país. En base a lo que puede indicar en FPA, está directamente asociado a lo que es incendio, como prevención de incendio ante productos sólidos o que pueden ser líquidos totalmente inflamables. Y ahí da el tiempo mínimo de duración de la descarga y de la estimación del almacenamiento de los estanques que pueden estar involucrados. Cualquier otra consideración, porque la normativa tenemos que entender que no va a lo específico de tantas combinaciones, no lo menciona, solo entrega consideraciones mínimas de almacenamiento. Y ahí va el análisis propio que puede hacer cada institución como iniciativa propia o cada organización normativa como complemento a la protección contra incendios. Muchas gracias. Bueno, aquí va otra pregunta para Juan Pablo. Dice, ¿cómo hacen para establecer las zonas de acción inicial o las zonas de acción protectora para garantizar la seguridad de los bomberos o rescatistas? Bueno, nosotros cuando llegamos generalmente a responder a las emergencias, ya todas esas zonas han sido previamente establecidas por, en este caso, las unidades de respuesta a emergencia municipales, que son los bomberos que llegan al lugar, o en el caso de industrial, por el equipo de respuesta interno de la industria, donde se realiza la completa evacuación, y en coordinación con los bomberos locales se realizan las evacuaciones completas de la población potencialmente expuesta y eventualmente las que podrían verse expuestas en situaciones de un mayor crecimiento del siniestro. Cabe señalar de que por lo menos en Norteamérica la población en general toma muy en cuenta, es muy obediente cuando se generan este tipo de situaciones de incendios masivos. La gente prácticamente obedece al primer llamado de la evacuación. Y obviamente cuando tenemos estos incidentes masivos y donde se generan grandes columnas de humo o en caso de explosiones, te puedo asegurar de que la gente va a evacuar en forma automática. Por lo tanto, las zonas de evacuación, cuando nosotros como equipo de respuesta a emergencia llegamos, ya están siempre establecidas. Perfecto, Simón. Juan Pablo, muchas gracias. Tenemos una pregunta para Simón, que es en relación con la experiencia en Chile. Dicen, ¿cuál es la experiencia en tu país, en Chile, de este tipo de emergencias? ¿Qué nos pueden aconsejar? Me refiero a, debe ser a pues todo este tema de incendios, ¿no? Sí, claro. Bueno, efectivamente nosotros tenemos deficiencia y que finalmente la deficiencia no se transforma en un aprendizaje ante este tipo de incendios y situaciones. La normativa no es tan exigente en relación a lo que es protección contra incendio industrial. De hecho, rociadores no es obligatorio en Chile, solamente red húmeda y extintores en cualquier uno de los procesos industriales. Sin embargo, como un buen aliado ante una preplaneación correcta de parte de la forma industrial, son las empresas aseguradoras que exigen un mínimo de protección en el proceso industrial y eso hace que se haga indirectamente obligatoria para ellos. Y lo que es extinción, si hay un aprendizaje continuo indirectamente asociado a eso, al tener un incendio industrial y no tener elementos de protección contra incendio que puedan prevenir de forma incipiente, hace que generalmente los incendios son de una fase en desarrollo importante en lo que hablamos de dimensionamiento, en la mayoría de los casos involucrando la totalidad de la industria en casi la mayoría de los casos. Y de esa forma permite que los sistemas de respuesta directamente asociados a brigadas o a bomberos hace que entiendan que los grandes desalojos en este tipo de incendios y sistemas alternativos de extinción
sean un factor importante. Entonces, en ese sentido, habría un crecimiento importante en ese entendimiento, pero hay un crecimiento muy lento en lo que es la responsabilidad finalmente del proceso industrial, de estar prevenidos y protegidos ante un incendio. Siempre hay excepciones, sin duda hay algunas excepciones a la regla de empresas muy responsables, pero en lo genérico no es así. Perfecto, Simón. Ahí también te preguntan otra cosa y es cómo se complementará el decreto 57 con la norma NFPA en Chile. Eso, en general, como las normas en Chile que hablan o referencian a NFPA son muy pocas, una de ellas lo consultaron ahí, NFPA 704, que pueda estar directamente asociado a lo que es identificación de almacenamiento de sustancias peligrosas. Sin embargo, si la normativa cuando se generó no fue mencionada como referencia de aplicación, alguna norma NFPA, finalmente no es así. Todas las normas NFPA en Chile son referenciales y cuando son mencionados en la norma no son de forma obligatoria, sino son solo de formas que puedan referenciar una aplicación o un estatus normativo, pero en ningún momento lo hace obligatorio porque finalmente, como hemos dicho en diferentes ocasiones, NFPA y su obligación está asociada directamente a los Estados Unidos. Bueno, y aquí vamos a hacer una última pregunta. Esta vamos a hacérsela a Juan Pablo. Dice, en caso de un blip inminente, ¿se puede provocar su explosión de manera controlada, que tenga menores efectos que la explosión original? No, la verdad que cuando se puede generar un bleve no hay forma de detenerlo. Ya quizás la única opción para evitar potenciales secundarios breves en otras áreas de la planta es mediante el enfriamiento. Evitar de que el calor radiante pueda afectar otras instalaciones para evitar esa situación. Pero ya cuando hay un estanque, es muy poco probable de que se pueda evitar justamente el fenómeno del bleve, ya que ocurre tan rápido que es prácticamente poco probable. Quizá en 50 años más se invente algo que se pueda justamente aplicar y pueda evitar ese fenómeno. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, digamos que hasta aquí las preguntas. Yo quisiera darles las gracias a ustedes por haber participado de este webinar, que consideramos que es un tema muy interesante que va a fortalecer, que va a ayudar a fortalecer todos los temas de preparación y respuesta ante emergencias, especialmente cuando se tiene como escenario un incendio industrial. Entonces, pues fueron muchísimos los aportes desde la experiencia dados. Aquí también en el tema de Bogotá hay un tema muy, muy relevante cuando se van a hacer la identificación de escenarios, es tener las estadísticas, saber en dónde se presentan, por qué se presentan, la frecuencia con la que se presentan. Y digamos que toda la información que nos brindó también Juan Pablo, que nos brindó Simón, va a permitir, digamos, tener en cuenta muchísimas variables en el momento de hacer la preparación para la respuesta ante incendios industriales. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, por la participación con todas las preguntas que nos dieron en el chat, y los esperamos en nuestro siguiente webinar, que va a ser el 23 de mayo. Ya estaremos enviando pues ya enviamos la información, les estaremos volviendo a enviar la información. Muchísimas gracias. Sandrita, pero antes de irnos, pues les queríamos dar el micrófono a Simón, Juan Pablo y al sargento Claros,
por si quieren, digamos, presentar alguna recomendación o alguna conclusión final sobre este tema, pues que como dice Sandra, es un pilar, pero pues que hay que seguirlo trabajando y aprendiendo y sobre todo que tiene mucho desarrollo técnico. Entonces, pues adelante si quieren y muchas gracias. Bueno, por mi parte, primero agradecer la asistencia de todos y sin duda creo que esto es un aprendizaje constante. Los incendios industriales no se dan constantemente como los incendios estructurales y de esa forma nos generan una obligación de un entrenamiento, de un conocimiento de lo que vamos a combatir, que es muy diverso, y de esa forma poder prepararnos de buena forma. Disminuir, como lo dije, los costos que pueda tener un incendio de estas características y disminuir el riesgo hacia el entorno y las personas es la clave para la extinción. Así que solo dejar ese mensaje, de seguro vamos a tener otras oportunidades para compartir y si alguien necesita el contacto o ampliar conocimiento, no duden ahí contactar mediante Ana María o Sandra en nuestros contactos. Muchas gracias a todos. Bueno, yo aquí, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, por todas las personas que están conectadas. Y mi único mensaje es que siempre tengan un plan B. Las industrias, las organizaciones tengan un plan B en caso de que sus sistemas eventualmente no funcionen, ya que muchas organizaciones se confían extremadamente a ojos cerrados de que sus sistemas de protección, ya sea fijos o las redes, siempre van a funcionar. Perfecto, si es que se les hacen las mantenciones adecuadas mensuales, semestrales y anuales. Siempre mantengan la posibilidad de tener un plan B. Así que lo otro es que tomen los ejemplos de incendios que han ocurrido históricamente. Hay muchos reportes, muchas lecciones aprendidas.